Saludos, mi nombre es Víctor Maldonado Santiago y en el día de hoy te hablaré en torno al tema el proceso de la comunicación. Cuando hablamos sobre comunicación, nos referimos al proceso que le permite a cada ser humano poder comprender a otros, darse a entender y obtener la satisfacción de las necesidades que forman parte de sus objetivos o causas finales de vida. El proceso comunicativo consta de una serie de elementos que te presentaremos en el día de hoy. En primer lugar, tenemos al emisor. Este es quien envía el mensaje. El mensaje consta de la información que se desea expresar. La misma va codificada mediante un lenguaje o lenguajes orales, escritos, señas corporales, humos, entre otros, que pasan por un canal o medio como la boca, los oídos, el aire, el agua, el papel, la radio, las computadoras, entre otros, hasta finalmente llegar al receptor, quien recibe el mensaje y decide si atiende o no la información que ha transmitido el emisor. Es importante que podamos aplicar esta información a un ejemplo del proceso comunicativo. Por ejemplo, pensemos que Eugenia tiene sed y le pide a José que le dé agua. Pues Eugenia funcionará como el emisor. Su mensaje es: José, dame agua. El código utilizado por Eugenia es oral. El canal es su boca. Esa información pasa por el aire hasta llegar a los oídos de José, quien le dará un vaso de agua o se lo negará. Todo dependerá de la circunstancia y la disposición del receptor. Entonces, también debemos decir que la comunicación se da mediante lo que se conoce como una doble manifestación. Es decir, que la comunicación puede darse en dos planos: el plano real y el plano ficticio. El plano real se refiere a la instancia en la que estamos usted y yo, mientras que el plano ficticio es aquella comunicación que se da, por ejemplo, entre los personajes de un cuento, una novela, un poema, entre otras posibilidades. Veamos lo que explicamos a través del ejemplo del Lazarillo de Tormes. Como ustedes bien saben, el Lazarillo apareció en España hacia el año 1554. Como se desconoce su autor, se dice que su autor es anónimo. Así que el emisor de esta obra es desconocido. Su mensaje, el contenido del Lazarillo de Tormes, el código que utilizó esta persona desconocida fue el escrito, y el canal, el libro, que hoy día llega hasta los receptores, los lectores que se acercan en cualquier momento al libro impreso o digital según la preferencia. De otra parte, podemos también mostrar un ejemplo de la comunicación mediante la instancia ficticia. Por ejemplo, en esa misma obra novelesca, el personaje principal se llama Lázaro y este tuvo diversos amos. Uno de ellos fue el capellán. En un momento determinado, cuando Lázaro se cansó de trabajar para este, le dice a su amo: quédese con su amo. Así que en este caso, Lázaro es el emisor, su mensaje es: quédese con su asno. El código utilizado en este caso es oral,
La información salió de su boca, pasa por el aire hasta llegar hasta los oídos del capellán. Ahora pasemos a la lectura del cuento La Carta del libro El hombre en la calle del año 1948 del escritor José Luis González. Es importante que sepamos que esta carta presenta muchos errores de escritura, pues el escritor deseaba imitar no solo los errores de ortografía de las personas campesinas de Puerto Rico de la década de 50, también quería imitar su expresión oral. Así que la carta que leeremos en el día de hoy es lo que se conoce como una carta cuento. Y dice que fue escrita desde San Juan, Puerto Rico, el 8 de marzo de 1947. Dice: querida vieja, como yo le decía antes de venir, aquí las cosas me van bien. Desde que llegué, enseguida encontré trabajo. Me pagan 8 pesos la semana y con eso vivo igual que el administrador de la central allá. La ropa aquella que quedé de mandarle no la he podido comprar, pues quiero buscarla en una de las tiendas mejores. Dígale a Petra que cuando vaya por casa le voy a llevar un regalito al nene de ella. Voy a ver si me saco un retrato un día de esto para mandárselo a usted, mamá. El otro día vi a Felo, el hijo de la Comay María. Él está trabajando, pero gana menos que yo. Es que yo he tenido suerte. Bueno, recuérdese de escribirme y contarme todo lo que pasa por allá. Su hijo que la quiere y le pide la bendición, Juan. Después de firmar, dobló cuidadosamente el papel arrugado y lleno de borrones y se lo guardó en el bolsillo de su pantalón. Caminó hasta la estación más cercana y al llegar se echó la gorra raída sobre la frente y se acuclilló en el umbral de las puertas. Contrajo la mano izquierda fingiéndose manco y extendió la derecha abierta. Cuando reunió los 5 centavos necesarios, compró el sobre y la estampilla y despachó la carta. Ahora, luego de leer el texto de José Luis González, vamos a aplicar el proceso de la comunicación en su doble manifestación. En primer lugar, como notarás, el emisor real es el autor, José Luis González. El mensaje, pues el contenido en este caso, del cuento redactado, la carta. El código utilizado es el escrito. El canal, el libro de cuentos al que pertenece este libro, en este caso, El hombre en la calle de 1948, claro está. También, si el maestro ha presentado este cuento, pues su computadora, el proyector, la pantalla de proyección, también sirven de canales para este proceso comunicativo. Finalmente, la obra o este cuento llegará a manos de un lector quien se considera o a quien consideraremos el receptor. También el proceso de comunicación se dio en este cuento, pero desde la instancia ficticia. En este caso, Juan es el emisor. Le escribió una carta a su madre y el contenido de la misma es el mensaje. Utilizó el código de la escritura. El canal fue el papel, el sobre, también el lápiz que utilizó para escribir la carta o la tinta que utilizó para escribir la carta. Y finalmente, el receptor o receptora es su madre, la vieja. Para finalizar, tenemos una lista focalizada que nos sirve
para sintetizar las ideas más importantes que hemos tocado en el día de hoy. En primer lugar, hablamos del emisor y sabemos que este es quien envía un mensaje y este mensaje es la información que irá codificada mediante un lenguaje o lenguajes. Este lenguaje pasa por el canal o el medio que llevará o conducirá la información hasta quien recibe la misma, el receptor. Así que le damos a todos ustedes gracias por su atención.